la autoridad que usted y yo tenemos, que Dios nos ha dado para poder trabajar y para poder contrarrestar toda artimaña del diablo. Así que estuvimos estudiando acerca del origen de la creación, tanto la natural como la divina o la angelical. Vimos acerca de quiénes son los querubines, los serafines. Le dije que no entramos mucho en detalle en esa parte porque no es el punto al cual queremos llegar. O sea, no es lo principal de esta enseñanza saber cuál es el oficio de los querubines, los serafines, los arcángeles y todo eso. Pero vamos a meternos en un tercer punto, que es donde nos quedamos en la última clase, que tiene que ver con la rebelión. ¿De dónde salió Satanás? ¿De dónde salieron todos los demonios? Y nos quedamos dándole lectura a Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Tal vez podemos leerlo nuevamente para poder volver a repasarlo, para poder entrar de lleno ahí. Ezequiel capítulo 28, en el versículo 14. Aquí lo que Ezequiel habla, dice: tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y podemos seguir leyendo, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta de qué fue lo que ocurrió con Satanás. Yo quiero dejar algo bien claro también con esto, porque hay miles y miles de enseñanzas de todo, y no todas las enseñanzas han sido sacadas o elaboradas con el propósito de instruir, sino algunas, ¿verdad?, con el propósito de destruir. Dios no creó el pecado. Dios no concibió el pecado, porque lo que sale del corazón de Dios no tiene que ver con maldad. La palabra, según revelación de Santiago, dice: Dios no puede ser tentado, porque Él no tienta a nadie. O sea, no fue que Dios colocó en el corazón de Luzbel, de un querubín, el mal. Cuando nosotros analizamos esto, nos damos cuenta entonces que los ángeles fueron creados con voluntad propia. Todos los seres angelicales, independientemente el área donde Dios los colocó, fueron creados con voluntad propia. Todos nosotros tenemos voluntad propia. Yo le puedo volver a preguntar a usted esta noche: ¿usted está aquí hoy porque usted quiso o porque Dios quiso? La típica de nosotros, ¿verdad?, es porque Dios quiso, pastor, ¿verdad? Así respondemos siempre, pero está en juego su voluntad y mi voluntad. Estamos aquí porque Dios nos dio vida totalmente, pero estamos aquí porque decidimos nosotros venir a estar a este lugar. Perfectamente pudo haberse quedado en su casa. Volviendo a este asunto de los ángeles, recordar esto: Dios no creó el pecado. El pecado nace, se origina en el pensamiento, en la intención de un ser que se rebeló contra Dios. Y cuando usted y yo hablamos de rebelión, cuando usted y yo hablamos de desobediencia, lo veíamos en una de las clases pasadas. Usted puede desobedecer aquello que usted ya conoce. Usted puede ir caminar en desobediencia cuando usted ya conoce qué es lo que Dios quiere. Hablábamos de Deuteronomio 28, ¿se acuerda? Cuando hablábamos de las enfermedades, que una de las maldiciones vienen por desobediencia. Para que usted desobedezca una verdad, usted primero tiene que haber conocido esa verdad. ¿Me explico? Entonces, Satanás, conociendo el corazón de Dios, entendiendo el pensamiento de Dios, él decidió, ¿cómo dije yo? Decidió actuar por cuenta propia. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Vamos bien hasta acá? Es importante que eso nos quede bien claro, porque si usted y yo somos de los que pensamos que Dios fue el que colocó el pecado en Satanás para ver cómo Satanás reaccionaba, lo mismo hizo con Eva, no, y con Adán, con el árbol en el Edén, no es así. No es así. Ajá, sí, lo que nuestra hermana Olga menciona en Génesis 6, los ángeles vieron y tomaron la decisión de venir. Ahora, estos ángeles que menciona Génesis 6 son otro grupo de ángeles. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, entramos acá en detalle
Y lo primero que vamos a ver en la rebelión es obviamente pues la rebelión de Luzbel, que está en Ezequiel y en Isaías. Entonces, es interesante ver esto. Ezequiel e Isaías profetizan en un periodo de 100 años de diferencia. No es que los dos se conocían, 100 años de diferencia es la que hay entre una profecía y otra. Pero los dos son los únicos dos profetas de toda la escritura que nos revelan o nos enseña a Dios a través de ellos quién era Satanás, cómo era, para qué Dios lo creó, por qué Dios lo creó. Entonces, lo primero que vamos a ver en Isaías capítulo 14, versículo 12, Isaías capítulo 14, versículo 12, es el texto que se utiliza como base para que usted y yo podamos decir cuál era el nombre que tenía. Quiero recordarle esto: los nombres que Dios le coloca a algo o a alguien describe el objetivo para el cual los creó. El nombre que Dios le da a algo o a alguien describe la identidad de ese ser, describe su naturaleza y por tanto describe cuál es su propósito. Cuando nosotros analizamos la Biblia, encontramos que hay nombres y que hay títulos. Hay una diferencia en esto. El nombre representa identidad, el nombre representa naturaleza, el título representa la función que hace. Yo le llamo a usted por su nombre y cuando alguien me menciona su nombre, yo estoy asociando eso con una identidad que es la suya, con su forma de ser que es usted. Pero cuando alguien me menciona su título, alguien me dice es que el doctor, es que el abogado, es que el maestro, es que el licenciado, me está hablando de una identidad o de una función. De una función. Entonces acá dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Entonces, la Biblia nos arroja a nosotros que el nombre, o el que posiblemente podría ser el nombre de este querubín, era Lucero. Y ahí mismo dice, Lucero, hijo de qué? De la mañana. No es que nació en la mañana, ¿verdad? Sino que tiene que ver con gloria, tiene que ver con luz. Entonces, eso nos da a nosotros una pauta de para qué Dios lo creó, para qué Dios lo formó. Escúcheme, Dios, lo dije en la clase pasada, Dios no necesita los querubines. Dios no necesita a los serafines. Dios no necesita a nadie. Dios ni siquiera nos necesita a nosotros que somos igual que Él. Pero Dios creó todo lo que existe porque Él quiere compartir su esencia, compartir su naturaleza para que todos nosotros podamos representar a Dios. ¿Cuál es la razón de Dios colocar un hombre en la tierra? Que en este mundo natural creado haya alguien que represente lo que Dios es. Y lo que Dios forma en la tierra es un matrimonio, para que a través del matrimonio se refleje la naturaleza de Dios. ¿Cuál naturaleza? Dios es amor, Dios es paz, Dios es justicia, Dios es misericordia, y sígale contando. Entonces, el objetivo de Dios es que usted y yo, casado o no casado, manifestemos lo mismo. Porque ¿cuántos aquí somos hijos de Dios? ¿Y tal padre? Al hijo, ¿verdad? Entonces la idea de Dios es que usted y yo manifestemos lo que Él es. Entonces, cuando usted y yo manifestamos odio, rencor, chisme, contienda, amenaza, ¿a quién estamos manifestando? Entonces, ¿de qué nos estamos alimentando? Por eso Jesús dice, es que es sencillo, dice Jesús, esto no ocupa revelación, dice, por sus frutos los van a conocer. No es por lo que hablan, no es por lo que hacen, es por lo que realmente son. ¿Aquí todavía? Usted ve al político como en campaña abraza a todo el mundo. Se mete en los charcos, ¿verdad? Pero véalo después de que ya ganaron. También cierran el vidrio del carro para no que saludar a nadie. ¿Por qué? Porque están manifestando lo que realmente son. Ahora, cuando nosotros hablamos o cuando la Biblia habla de que era un lucero, hijo del alba, le coloqué yo ahí que eso describe su grandeza. Escúcheme, la razón por la cual yo quiero que usted y yo aprendamos muy bien quién era Satanás, no es para que usted y yo lo admiremos, es porque hay mucho cristiano ignorante, como la ignorancia no es un insulto, sino que es una condición, no hay problema en decirlo. Un cristiano, ¿cuántos usted ha escuchado? ¿Cuánta gente usted ha escuchado que insulta a Satanás? Y que dice lo que sea de Satanás, porque como yo tengo la autoridad, ¿verdad? No, el asunto no es así.
nosotros no debemos olvidar algo. El hecho de que Él se haya revelado no significa que Él haya perdido la esencia de lo que Él es. El hecho de que Él se haya revelado no significa que Él haya perdido la sabiduría que le fue otorgada. Que se haya revelado no significa que haya perdido el poder que le fue dado. ¿Me va siguiendo acá todavía? Hermanos, el demonio más débil podría acabar con todos nosotros en corto tiempo. Imagínense este, que es el primero, el principal de todos ellos. Entonces, si usted es de los que orando insulta al diablo y le dice un montón de cosas, esto es para que usted y yo dejemos de hablar de esa forma, ¿sí? Sobre todo si usted va a agarrar un micrófono y le manda un mensaje al diablo y escúchame bien, diablo, no te tengo miedo, óigame. No, es que ese no es nuestro trabajo. ¿Me sigue acá todavía la iglesia? Ese no es nuestro trabajo. Hay alguien que, yo creo que les he contado esto, ¿verdad? De alguien que estaba regado dirigiendo y dijo, le voy a enviar un mensaje al diablo, dijo él, pero lo voy a escribir aquí, dijo. Me suela el zapato porque aquí es donde lo tengo abajo. Todo el mundo celebrando. Hoy anda en la calle, alcoholizado, homosexual y mil cosas. ¿Por qué? David, aunque pareciera que no tiene nada que ver esto, pero David dice, no puedo tocar, hablando de Saúl, un Saúl que se había desconectado de Dios. ¿Cómo dijo David? No puedo tocar ¿a quién? Al ungido de Dios. Y por ungido no crea usted que Saúl caminaba en... No, está diciendo David, yo reconozco la investidura que ese hombre tiene. Aunque él ande mal, no deja de ser quien es. ¿Me sigue acá todavía? Te repito, esto no es para que usted y yo, ¿verdad?, salgamos acá como deslumbrados. Wow, Satanás, qué poderoso. No, sino para que usted y yo aprendamos a hablar las cosas como son, a no decir cosas de más. Porque yo le he dicho, si usted le declara la guerra al diablo, guerra va a tener. ¿Sí? ¿Verdad que es bien sencillo? Entonces, muchos están peleando guerras que Dios no los mandó a pelear, que Dios no los metió a pelear. Entonces, estamos hablando, cuando hablamos de que era lucero, hijo del alba, estamos hablando de la descripción de su belleza, la descripción de su gloria y el honor que él poseía. Ok, es que mire, reprender no es regañar, reprender no es insultar, reprender es hacer valer una autoridad que se nos fue dada. ¿Cuántos de ustedes tienen un árbol frutal en su casa? Ok, ¿qué pasa si usted ve a alguien subiéndose en el cerco porque quiere robarse los mangos? ¿Qué le dice usted? ¿Con miedo o con autoridad? Usted se para y le dice, hey, ¿vos qué haces ahí? Eso es reprender. Usted está haciendo valer ¿qué? No le está mostrando que usted no tiene miedo, no, usted está haciendo valer su autoridad. Eso es reprender. Te ato, Satanás. Y uno imagina, ¿verdad?, que al momento le cae un lazo, una cadena y lo amarra. No, atarlo es dejarlo sin poder operar en mi vida. Entonces, si yo soy un mentiroso y quiero atar al diablo, atarlo es que yo no vuelva a mentir. Él ya no tiene oportunidad de volverme a tentar con la mentira. Por eso Jesús dice, ¿quién de ustedes me redarguye a mí de pecado? Díganme un solo pecado en el que yo haya pecado, valga la redundancia, por el cual Satanás pueda tener derecho sobre mí. Díganme uno. Ninguno. Ahora dígame uno usted. ¿Le digo uno yo? Entonces se da cuenta. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando acá vemos que dice lucero, hijo del alba, está hablando del honor que poseía. A nadie en la Biblia Dios habla así. Escúcheme, muchos incluso dicen que en cuanto a belleza, en cuanto a grandeza, no en cuanto a poder, en cuanto a grandeza, en cuanto a belleza, en cuanto a influencia, Satanás era como un cuarto ser después de la Trinidad. Que después del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el ser que más se asemejaba a Dios era este. No era Miguel, no era Gabriel, era este. A tal grado que todo el resto de ángeles veía a Satanás no con reverencia de postrarse, sino con un respeto
considerable por cuanto él era diferente a todos los demás. ¿Me va siguiendo hasta acá todavía? ¿Perdón? Claro, mire, usted y yo podemos leer lo que dice Ezequiel y lo que dice Isaías y nos vamos a dar cuenta que él tenía ciertos, no sé si privilegios, pero ciertas libertades que otros ángeles no tenían. Entonces, hablamos entonces de que estamos hablando de un ser que lo más hermoso que usted ha visto se queda corto con lo que él era. Yo ya le dije, ¿verdad? Que eso de que rojo con ojos amarillos y con un cuerno, eso es mitología. Eso no es Biblia. Cuando la Biblia se refiere a él como una bestia, está hablando de alguien que perdió la imagen, perdió la hermosura. No es que se convirtió en una bestia, ¿verdad? Y uno lee en la Biblia y una bestia salió del mar y uno cree que el gran monstruo. No, está hablando de un poder. Pero acá estamos hablando de uno que era querubín. Ahora mira el versículo 13, 14:13 de Isaías. ¿Tú qué decías dónde? Ajá. ¿Dónde nace el pecado? En un hombre. No, deja a Satanás en paz ahorita. En un hombre. ¿De dónde surge el pecado? En el corazón. Porque dijo Eva, vi y codicié. O sea, el pecado es observado y es alimentado por un deseo. Sino que cada uno de vosotros, dice Santiago, cuando de su concupiscencia da a luz al pecado, el pecado trae a la luz muerte. ¿Me sigue acá todavía? Entonces, ¿dónde nació el pecado? En el corazón, porque dijo él en su corazón. Y decir en el corazón es yo deseo, yo anhelo. Escúcheme, no es malo que usted vea a un predicador o alguien que canta, que ejecuta un instrumento, o alguien que sirve al Señor y usted en su corazón diga, me gustaría ser como él. No es malo que usted diga eso, porque lo dice con humildad. Pero no hay que olvidarnos del proceso que esa persona ha vivido para llegar a donde está. El problema es cuando usted y yo deseamos tanto algo que dejamos que eso empiece a minar nuestro corazón. ¿Cómo desearía que a mí me pongan a predicar? Entonces en su corazón analiza que para que lo pongan a predicar a él o a ella, es un ejemplo, tendrían que quedar mal todos los que ya predican para que se le dé lugar a él o a ella. Entonces busca cómo ir quitando del paso. Entonces no es eso lo que Dios pretende de nosotros. Cuando vemos que Satanás dijo en su corazón, subiré, está describiendo el deseo de su corazón. Escúcheme, la palabra, le repito, nos dice a nosotros que no nos afanemos. ¿A cuánto nos gusta afanarnos? Vivir preocupados por, ¿verdad? Por todos nos preocupamos. Entonces, tú que decías en tu corazón, no dice tú que dijiste. Porque si dijera ahí, tú dijiste es una vez, tú decías varias veces. Escúchame, el pecado no se practica de la noche a la mañana. Es un proceso. Primero nació con una mirada, luego con un pensamiento, luego una intención. Eso llevó una acción y una cosa llevó a la otra hasta que la otra llevó a la otra. ¿Tú qué decías en tu corazón? Mire cuál era el pensamiento. Escúcheme, ¿y usted cree que Dios no sabía lo que él ya andaba pensando? Por supuesto que sí. Dice, ¿tú qué decías en tu corazón? ¿Subiré dónde? En lo alto, junto a las estrellas de Dios. Cuando aquí habla de me subiré junto a las estrellas, podemos tomarlo literal, como las estrellas que usted y yo vemos, aunque muchos asocian esto con los serafines, que son los seres de fuego, que son los que rodean el templo de Dios. Entonces dice, subiré junto a las estrellas, y mire lo que dice, levantaré mi trono. Entonces estamos hablando de alguien a quien Dios lo colocó en un lugar de eminencia. Ese lugar de eminencia que se le dio al principio de todas las cosas, lo sigue teniendo. Sigue siendo una autoridad. La diferencia, hermano,
La diferencia es que él ya no está al servicio de Dios, sino que él corrompió su diseño. Escúcheme, si usted hoy se va al mundo, usted deja de hacer lo que hace, pero no deja de ser lo que es. Voy de nuevo. Si usted y yo hoy decidimos irnos todos al mundo en caravana, usted y yo dejaríamos de hacer lo que hacemos, pero no dejaría de ser lo que somos. ¿Y qué somos, pastor? Hijos de Dios. Pródigos pero hijos. Pródigos pero con manto. Pródigos pero con unción. Pródigos pero con... ¿Me sigue acá todavía? Entonces, dice, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Dice, y en el monte del testimonio me sentaré. Sentarse no tiene que ver con descanso, tiene que ver con tomar autoridad. Entonces lo que Satanás está en su corazón haciendo es describiendo el deseo que había en su corazón. Y el deseo obviamente revela la intención. El versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré como. Pregunto, ¿quién es el Altísimo? Entonces el versículo 13 describe el deseo. Yo quiero. El 14 describe su intención. Hermano, ¿y usted qué es lo que quiere? Yo quiero predicar, pastor. El deseo. La pregunta ahora es, ¿por qué quiere predicar? Para que vean que como yo no hay nadie. Entonces ya se está dando cuenta que tiene una intención que no es sana. ¿Y por qué quiere predicar? Pastor, porque yo reconozco de dónde yo vengo. Yo quisiera con mi testimonio bendecir a muchos otros que están en la misma condición que yo y decirles que si Jesús pudo conmigo, que si Jesús lo hizo conmigo, puede hacerlo con cualquiera. ¿Se da cuenta la intención? ¿Es una intención sana o perversa? Es una intención sana. Entonces ve al que está a su lado y dígale cuál es la intención con la que usted hace las cosas. No, véalo y pregúntele, véalo bien y pregúntele. No lo vea de reojo, pregúntele bien. ¿Cuál es la intención por la cual usted... Es más, mire, regáleme este momento de placer a mí ahorita. Véalo bien a los ojos y dígale por qué vienes al discipulado. Véalo y pregúntele. Dígale, ¿por qué vienes? ¿Cuál es tu intención en venir al discipulado? ¡Ah, aleluya! Entonces, pregunto, ¿estamos hablando de cualquier cosa aquí? No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de alguien que fue creado con una gloria, con una hermosura, con una belleza que usted y yo ni imaginamos. Ni imaginamos. ¿Por qué? Escúcheme, ¿por qué cree que mucha gente es movida por la vanidad? Por el atractivo. Porque él se movía en eso. Y escúcheme, vanidad no tiene que ver que alguien... Voy a decirlo con letras pequeñas y con buena letra y despacio. Que alguien se maquille no es vanidad. Que usted fue y se fue a arreglar las uñas, eso no es vanidad. Si quiere hacerlo, hágalo, son sus uñas. Son suyas. Los uñeros que salen son suyos también, eso es muy, muy suyo. Vanidad es todo lo que usted y yo hacemos que carece de sentido y que carece de, hermanos, propósito. Pastor, ¿me puede servir de aval? Está bien, hermano, dígame, ¿qué va? No, pastor, es que voy a sacar ahí un préstamo de 100,000 empiras y ocupo un aval. Está bien, hermano. Y uno, como no le gusta, pero le entretiene y pregunta. Bueno, ¿y para qué quiere los 100,000 empiras? Pastor, es que desde ya de hijita tengo el deseo de darme unas vacaciones bien merecidas, pastor. Pregunto, ¿tiene propósito esa deuda que se va a meter? Entonces eso es vanidad. No, pastor, es que con ojos 100,000 empiras termino de tirar el piso, levanto el cerco, pongo la luz y me paso con mi familia. ¿Tiene propósito eso? Tiene propósito. ¿Se da cuenta que vanidad no es que usted haga algo en su cuerpo o en su casa? Porque qué vanidad la de ese, hermano, ponerle cerámica al piso en vez de piso de tierrita, que es más bonito, más humilde. No, eso no es vanidad. Sí, porque si a eso vamos, entonces eso sería vanidad. No tiene nada que ver con eso. Cuando usted y yo vemos, pero que Salomón dijo que vanidad de vanidades. ¿Quién? Salomón. Analice cómo vivía Salomón. Él mismo dice
no hubo placer en esta tierra del cual mi corazón tuviera deseo que yo no me hubiese dado gusto. Y aplica en toda área. ¿Por qué Salomón viene a decir que todo es vanidad? Porque el Salomón que escribe Eclesiastés es un hombre que se desconectó de la gracia y de la presencia. Y cuando usted se desconecta de Dios, todo pierde sentido. Compare al Salomón que escribe Eclesiastés con el que escribe Proverbios y dígame la diferencia. El de Proverbios dice: la sabiduría clama por las calles, búsquenme. Y habla, ¿verdad?, con aquella espiritualidad y con aquel deseo. Ya dice: nada, todo es pura vanidad. Nada tiene sentido. ¿Está aquí todavía la iglesia? ¿Cuántos andarán en modo Eclesiastés ahorita? Se me fueron. ¿Cuántos de verdad andarán en modo Eclesiastés? Yo que ya no le veo así como que mucho chiste ir al culto, ya no lo siento yo tan. Bueno. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Recuerde que los dos pasajes nos ayudan a ilustrar quién era este individuo. Ezequiel 28, versículo 12. Dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová. Y aquí empezamos. ¿Tú eras qué? El sello de la perfección. ¿Cómo era Satanás? Sello tiene que ver con marca única. Un sello tiene que ver con un distintivo único. Nos está hablando el Señor acá y nos está revelando y diciendo esto. Eras un querubín, sí, pero eras diferente. Eras alguien que aunque tenías quizás el mismo título de otros, no poseías la misma gloria, la misma hermosura. Tú eras el sello de la perfección. Entonces el sello tiene que ver con una marca. ¿Cómo entendemos usted y yo un sello? ¿Para qué sirven los sellos hoy en día? Usted va a un comercio, a una tienda, compra algo, le dan una factura. ¿Qué dice que esa factura es auténtica? El sello. Si no lleva sello, ¿qué pasa? Es de procedencia dudosa. Usted estuvo 13, 12 años para graduarse de algo, le dan su título. ¿Qué dice que ese título es 100% legal? El sello. ¿Cuántos aquí somos de Cristo? ¿Qué sello hay en nosotros? Conoce Dios a los que son suyos y tienen este sello. Vea qué belleza esto. Un sello espiritual. Entonces, está diciendo Dios. Mire, voy a decir algo que va a sonar quizás un poco raro. Todo fue creado por Cristo, amén. Lo aprendimos la clase pasada. Pero la creación de Satanás vino a ser la cereza en el pastel. Hoy de nuevo. La creación de este querubín vino a ser el broche de oro que cerró todo. Repito, no estoy enseñando esto para que usted y yo, ¿verdad?, empecemos a ponerle candelas. No, sino para que entendamos contra quién usted y yo es que estamos caminando y bregando en este mundo. ¿Sí? ¿Me dice amén a eso? Ok. Dice: tú eras el sello. ¿Cómo era? Te faltaba sabiduría. ¿Cómo dice? Ve al que está a su lado y dígale: ¿y usted comanda en sabiduría? Pregúntele: ¿usted comanda en sabiduría? Pregúntele. ¿Cómo dice la palabra? El inicio de la sabiduría es el temor de... ¿Y el resto qué dice? Más los insensatos. ¿Y quiénes son los insensatos? Son los que, debiendo ser maestros, tienen necesidad que se les dé todavía leche espiritual porque se han hecho tardos. ¿Y quiénes son los tardos? Ayúdeme. ¿Quiénes son los tardos según Hebreos? Grítelo. No, espere. Tardo es el que se hizo tonto, el que se hizo estúpido. No, está muy duro eso, ¿verdad? Mejor volvamos acá, que Dios es amor. Dice: lleno de sabiduría. Escuche, la palabra sabiduría que aparece ahí tiene que ver con alguien que era entendido en toda ciencia. Por eso es que si usted viene aquí y dice: bueno,
Cuando yo hablo en español, el diablo me escucha lo que yo digo. Voy a hablar en mandarín, entonces también le va a entender. Voy a hablar en alemán, pastor, también le va a entender. ¿Por qué? Porque ciencia tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con entender todos los misterios. ¿Por qué cree que la ciencia, como usted y yo, ¿a qué se dedica la ciencia en nuestro mundo? A descubrir y a conocer los misterios del por qué todo. La ciencia le dice a usted por qué en cualquier parte del cuerpo se hacen cicatrices y por qué aquí no. La ciencia le dice cuánto tiempo usted puede estar sin comer o sin beber. Y la ciencia dice 1000 cosas. Y dice cómo funciona el ciclo del agua, cómo baja, cómo sube. Y explica todo. Ciencia tiene que ver con la capacidad de comprender y entender todas las cosas. Ahora, esto no significa que estemos hablando de alguien que es omnipresente. Satanás no puede estar en todo sitio al mismo tiempo, solo puede estar en un sitio a la vez. Y de igual forma es alguien que no conoce lo que usted piensa, ni lo que usted siente. Pastor, y entonces, ¿cómo me adivina todos mis movimientos? Por lo que usted hace. Porque, escúcheme, porque es que usted y yo aquí ve, quiero levantar a ti, y usted cantando y derritiéndose aquí, ¿verdad? ¿Sí? Pero allá afuera, entonces lo que él ve que usted hace es lo que él sabe que usted es. Entonces, si lo ve comiendo manzanas, ¿qué deduce? A usted le gusta la manzana, entonces ¿qué va a hacer? Se la va a poner, está aquí todavía la iglesia. Si lo ve comiendo baleadas con todo, ¿qué deduce? ¿Qué va a hacer? Le va a poner baleada. Si lo ve a usted chismeando, ¿qué deduce? Que a usted, y entonces viene y le manda a otro discípulo que también le encanta el chisme y juntos nos chismeamos, pastor. ¿Me sigue acá todavía? Si ve que a usted le gusta la contienda, ¿qué hace? Manda a otro que también le guste, porque si a otro no le gusta no va a pelear, pero si le gusta, ¿va entendiendo cómo corre el agua acá? Entonces, lleno de sabiduría significa tener ciencia, habilidad, inteligencia y entendimiento. Escúcheme, la palabra sabiduría, la palabra ciencia, la palabra inteligencia y la palabra entendimiento parecieran ser sinónimos, pero no lo son. Cada uno representa algo diferente. Te doy un ejemplo. ¿Cuántos aquí son inteligentes? Levánteme la mano los que son inteligentes. No, levánteme la mano, aprendamos a escuchar. Levánteme los que son inteligentes. Yo no soy inteligente, pastor. Si es inteligente, que no es aplicada, es otra cosa. Pastor, yo puro 60 en la escuela. Si fuera con 70 me hubiera quedado. No, usted no es aplicado. Inteligente sí es. Por eso es que hay algo en algún área en su vida en la que usted es buenísimo. ¿Sí? Hay algún área en su vida donde usted, nadie es tan bueno como usted. ¿Se da cuenta que lo suyo no es falta de inteligencia? Es falta de aplicación. Entonces, la inteligencia es la capacidad que tenemos para razonar sobre algo específico. Es que lo mío, pastor, es las matemáticas. Me encanta, soy muy inteligente en matemáticas, pero no me ponga clase de cívica porque me duermo. Desarrollando su capacidad en una sola área. La ciencia tiene que ver con la capacidad de entender todas las cosas, cómo se manejan. La sabiduría es la capacidad de cómo movernos. Ciencia, la capacidad que tengo para conocer todos los misterios. Inteligencia, la capacidad que tengo para desarrollarme en una sola área. Sabiduría, la capacidad que tengo para saber cómo, cuándo, dónde y a qué hora hacer algo. Levántenme la mano aquí todos los que saben, que tienen conocimiento, que tienen entendimiento, que mentir es pecado. Levántenme la mano, los que saben, pastor, yo sé que mentir es pecado. Manténgame la mano arriba. ¿Qué es lo sabio? ¿Que usted sepa que mentir es pecado o que no mienta? Dame la manito. ¿Qué es lo sabio? Hermano, ¿y usted mintiendo y no sabe qué es pecado mentir? No, sí sé. De hecho, mentira viene del griego tal y del hebreo tal, que significa esto y esto y esto. ¿Se da cuenta que el conocimiento
Que alguien tenga conocimiento no significa que tenga sabiduría. Mana, y no sabía que el comal quema. Sí, pastor, pero lo toqué. No fue tan sabia la hermana al poner los dedos ahí. Vamos acá todavía. Entonces, estamos tratando con un ser que es experto en todas las áreas. Dígame un área donde las tinieblas no se muevan bien. Si nos vamos por el área de la música, ¿cómo se mueven ahí? 10 de 10. Si nos vamos por el área de la filosofía, 10 de 10. Si nos vamos por el área emocional, te das cuenta que son expertos en todo. Y nosotros, no podemos controlar ni esta. Imagínense controlar este poder que hay aquí y ni digamos el que está aquí. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. La pregunta que nuestro hermano Argenis hace es la pregunta que se ha hecho todo cristiano habido y por haber. ¿Qué llevó a Satanás? ¿Qué lo llevó a pecar? Porque si fue creado para un propósito específico, porque él se fue por otra línea. Aquí podemos usted y yo responder eso con lo que decíamos al inicio. Todos los seres que Dios creó, los creó con voluntad propia. Entonces, dentro de la voluntad propia que Dios le dio a usted y que me dio a mí, usted y yo decidimos cómo hacer las cosas y si hacemos las cosas. Entonces, ¿cuántos de nosotros fuimos creados para santidad? Y para honra y hermosura también. Pero usted y yo decidimos en nuestro corazón al final. Entonces Satanás, con todo y que fue creado para esto, él propuso en su corazón, porque es una propuesta. Porque, escúcheme, la palabra dice, decías en tu corazón, colocaré mi trono arriba. Entonces, desde ahí usted y yo estamos deduciendo de alguien que fue enamorado por lo que miró. Ahora, ¿para qué son los ojos? El problema es lo que ve o la forma en cómo ve. El problema no es lo que usted ve, que los ojos son para ver, hermano, y usted va a ver todo lo que le cruce por enfrente. El problema es la intención y la forma con la que usted y yo vemos las cosas, ¿verdad? Una cosa es que usted tenga hambre y vea una comida, y otra cosa es que tenga hambre y se le salga hasta la baba, ¿verdad? Son cosas diferentes. Entonces, Satanás, el pecado nació en él porque él dio lugar a través de sus intenciones y sus deseos. Escúcheme, Dios fue bien claro con Caín. Le dice, Caín, que el pecado siempre va a estar frente a ti. El pecado siempre va a estar a las puertas. A las puertas es que está ahí cerquita. Dice, mas tú tienes dominio sobre él. Pastor, fui tentado ayer, pastor. Y eso no es anormal. ¿Quién no es tentado? Por eso Jesús dice en su oración, no nos dejes caer en tentación. No permitas que cedamos a la tentación. Ahora, ¿cuántos de nosotros oramos por eso? Usted y yo oramos para no pecar, porque nos sentimos defraudados por haber pecado, pero no decimos, Padre, guárdame de la tentación, guárdame de caer en deshonra delante de ti. Padre, guárdame para no pecar contra tu santidad, contra tu justicia. Nosotros no oramos así. Nosotros oramos, Señor, guárdame del pecado. Estamos orando al revés, porque el pecado es la consumación de una tentación. Tentados todos, pecadores no todos. ¿Por qué? Porque hay gente que resiste la tentación, mas otros la abrazan más con este frío. Entonces, estamos hablando de alguien que fue lleno de sabiduría, inteligencia, habilidad, ciencia. Y dice, acabado de hermosura. Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Escúcheme, la frase acabado de hermosura no es que él era hermoso, lo era, obvio, sino que la belleza de Dios la reflejaba a él. ¿Oye aquí?
Es como si Satanás fuese la cara visible de la gloria, de la belleza de Dios, aunque la cara visible es Cristo, porque Él es la imagen visible del Dios invisible, ¿verdad? Pero entiéndame el contexto del que estoy hablando. Escúcheme, cuando el resto de ángeles veían a Luzbel, admiraban el poder creador de Dios al decir: qué poder de crear a alguien tan hermoso. Se deslumbraban, no para adorar a Satanás, sino para adorar a Dios. Es lo mismo que los ángeles hacen. ¿Qué hacen los ángeles cuando un pecador se arrepiente? Hacen fiesta, y uno imagina, ¿verdad?, que es que destapan ahí la Coca-Cola y comen de todo. No. Entran en un periodo de adoración a Dios y decir: grande en misericordia tú eres, porque este hombre, no valiendo nada, lo has abrazado con tu gracia, favor y misericordia, y ahora no es un extraño, sino que ahora ha venido a ser uno de tus hijos. Uno es que imagina aquí, ¿verdad?, que hasta pastel comen allá. Acabado de hermosura. ¿Qué significa acabado? Pastor, ando acabado. No, eso no es de ahí. Acabado significa que ya no había nada más que agregarle, porque estaba completo en belleza. ¿Sí? Acabado en hermosura. No había algo más hermoso que agregarle, porque estaba completo. Mira el que está a su lado, dígale: igualito a usted, está acabado en hermosura, hermano. No, pero no, dígaselo de verdad, porque ok. Ahora Ezequiel 28:13. ¿En dónde estaba? Ahora, escúcheme. El Edén, usted y yo podemos verlo como un lugar físico, terrenal, o podemos verlo como un lugar espiritual. En todo caso, Edén significa deleite. Edén significa dulzura. Edén significa lugar de placer. Es lo mismo que Noemí. Noemí significa deleite, placer, dulzura, azúcar. Entonces, mire lo que dice: en Edén estabas tú. En pocas palabras, Dios colocó a Luzbel, Dios colocó al lucero de la mañana en un lugar de deleite, en un lugar de honra. Pregunto, ya metiéndonos nosotros también a esto, ¿acaso Dios no ha hecho lo mismo con nosotros? Yo le pregunto hoy algo que yo siempre pregunto. No me responda, solo le hago la pregunta y usted responda ahí en su interior. ¿Usted disfruta a Jesús? ¿Usted disfruta al Señor? Sí, pastor, yo sé que Dios me disfruta. No, estoy hablando de usted. Porque Dios por amor nos disfruta en todo tiempo. La pregunta es si usted disfruta a su Señor, a su Salvador. La pregunta es si nosotros disfrutamos a Cristo. Porque si nosotros encontramos deleite en el Señor, no vamos a querer salir de Él. Pero cuando nuestros ojos se van para otro lugar, es porque nuestro corazón ya se fue primero. Voy a repetir esto y alguien escríbalo hasta con mayúsculas. Cuando nuestros ojos se van a un determinado lugar, es porque nuestro corazón ya se fue para ese lugar. Dice la Biblia que cuando Absalón se levantó contra David, contra su padre, para perseguirlo, dice que el corazón del pueblo se fue con él. No literalmente a seguirlo, sino que desde su casa decían: apoyamos a Absalón. Porque Absalón se había ganado el corazón de ellos, tratándolos bonito. ¿Y a dónde van? A ver el rey. Al rey no les va a hacer caso. Pero si yo fuese el rey, yo los atendería como ustedes se merecen. Porque imaginen venir tan largo y que no los reciban. Pero si yo fuera el rey, pero bueno, no lo soy, ni modo, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Cualquier parecido con la realidad, ¿verdad? Así actúa la gente y quiere ganarse el favor de los demás. Entonces, cuando se escucha la noticia de que David está siendo perseguido por Absalón, la gente pues tiene su corazón con el que les habló bonito, no con el que les cerró la puerta, aunque era incorrecto obviamente. Pero volvamos acá. Dice acá: en Edén. Escúcheme, le repito, podemos ver el Edén como algo físico o como algo espiritual. Pero vámonos a la Biblia, vámonos a Génesis capítulo
capítulo 2. Génesis capítulo 2, porque quiero que veamos algo interesante. Génesis 2. Un segundo, déjame encontrar. Génesis 2, capítulo 8. Génesis 2, capítulo 8. Perdón, Génesis capítulo 2, versículo 8. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto. ¿En dónde? Ah, ¿se da cuenta? El huerto no se llamaba Edén. Fue colocado en un lugar llamado Edén. ¿Me sigue aquí todavía? Dios tiene un lugar llamado Edén. Y Dios, estando allá, para que me siga con esto, crea un jardín y lo coloca ¿dónde? En el Edén. Escúcheme esto. ¿Quién estaba en Edén primero? ¿Quién estaba en Edén primero? Satanás. ¿Qué pasó con Satanás? Falló. ¿Qué hizo Dios? Lo sacó. ¿A quién coloca Dios ahora en Edén? Al hombre. Entonces, ¿qué piensa usted que piensa Satanás cuando ve que alguien más está ocupando su lugar? Todo lo que usted diga es correcto. Celos, envidia, odio, rabia, lo que usted quiera. Porque a él lo sacaron de ese lugar. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Volvamos a Ezequiel. ¿Por qué quería colocar su trono él arriba? Vuelva al versículo 12. Era Isaías que déjelo ahí. Dijo él, subiré mi trono ¿hasta dónde? Al cielo. Ok. ¿Cuántos son las personas o los personajes de la Trinidad? ¿Cuántos? Dígalo conmigo. Ok, no cabe un cuarto, ¿verdad que no? Ok, vamos despacio y con buena letra, aunque a las 8 los hombres tenemos un compromiso muy serio, pero quiero llegar ahí. Ok, ahora vea esto. Dios colocó en Edén un huerto y colocó al hombre en el huerto que quedaba en Edén. Y en Edén Dios puso un árbol del cual Dios dijo no pueden tener acceso a él. Escúcheme que no está hablando de un árbol físico. Hoy si no metemos aguas profundas, aquí me encanta. No está hablando de un árbol físico. Porque cuando dicen no pueden tocar del árbol hay una zona, hay un área, hay un nivel, hay una gloria a la cual ustedes no tienen acceso. Entonces, vamos a remontar, porque estamos hablando de Luzbel. Dice, agarraré mi trono y lo colocaré arriba, porque mi lugar no es abajo, mi lugar sí es arriba. Entonces, para yo subir allá, yo tengo que quitar a alguien de allá. Entonces quiso quitar a lo visible de Dios. ¿Y quién es lo visible de Dios? Voy para acá. ¿Quién es lo visible de Dios? Entonces, lo que Él quiere es colocaré mi trono y me sentaré a la diestra, a la derecha del Dios creador. ¿Quién está sentado a la derecha? ¿Me va siguiendo acá? ¿Vamos bien acá? ¿O estamos así como pastor que frío? El que estaba sentado en el trono es el mismo árbol de Génesis. Cuando él se mete en el Génesis y empieza a hacer conversación con Eva, no crea que fue una conversación que salió de la noche a la mañana. Fue una conversación, ya eran amiguis. Ya estaban agregadas en Facebook las dos, desde tiempo. Y después de mucho tiempo, cuando ya había confianza, llegó un día, la serpiente le dijo, oye Eva,
Yo ya días que te iba a preguntar algo, pero siempre se me va y siempre se me escapa. Dígame, comadre, con el café, ¿verdad? Ese árbol, ¿por qué ustedes no agarran del? Ella descubre. ¿Cuántos aquí hemos recibido una palabra o una promesa de Dios? Diga conmigo, me aseguraré de no contarle a la serpiente lo que Dios me dijo. Amén. Sí, porque es que hay gente que le pregunta a usted. Y usted, ¿verdad? Como usted le gusta hablar bastante. Sí, Dios me dijo. Y no sabe que usted está contando su visión en el terreno equivocado. Para que me entienda mejor, usted está queriendo construir en el terreno de los suegros. No se puede. No va a ir bien eso. Usted debe de alimentar con fe, con oración, con confianza lo que Dios le dio, no contándoselo a medio mundo, porque no todo el mundo se alegra que a usted le regalen una túnica de colores. Entonces, como él quiso quitar a Jesús, pero no pudo, más bien lo sacaron, ahora ve que ahora hay otros en lugar de él. Y lo que más le da a él cosa es que los que están ahí, esos sí se parecen a Dios. Usted y yo sí tenemos la imagen de Dios. Este tenía la semejanza, la habilidad, pero no tenía la imagen, con todo y que tenía hermosura y gloria. Usted y yo tenemos la semejanza y tenemos la imagen del Dios vivo. Espero yo que cuando llegue a su casa y se duerme de madrugada, se despierte y la revelación le llegue y usted grite de alegría entendiendo esto. Porque ahorita como que no llegó. Entonces Satanás viene y dice: ¿cómo es posible que a mí me despojan de mi honra, de mi hermosura y colocan a estos en lugar mío? Entonces dice él: no puedo yo volver a tomar lo que era mío. Permítame acá parafrasear esto. Así como yo caí, voy a hacer que ellos también lo saquen. Y llega y dice: ¿y por qué no se comen de ese árbol? En pocas palabras, ¿por qué no se sientan en esa silla ustedes también? Y fue Eva y tomó del fruto y comió. Escúcheme, y uno imagina la mordida, la manzana, ¿verdad? No, fue que agarró la idea y dijo: es cierto, yo también puedo. ¿Me sigue acá todavía? ¿Y cómo? ¿Qué dijeron aquellos? Y es que solo a vos te habla Dios. A todos nos habla Dios porque todos somos santos. Dijo Moisés: listo, cálida. Bueno, mañana nos vemos acá. Si ustedes se mueren de forma natural, Dios no me habló. Pero si mueren de forma sobrenatural, Dios sí me habló. En pocas palabras, de que se mueren mañana. Y Nadab, Abiú y los otros, Coré, Datán, Abirán y On. Nadab, Abiú, Dios mío, Dios guarde a estos otros. Estos 4 varones, dice la Biblia, y si la Biblia lo dice, usted y yo lo creemos, que fueron los primeros habitantes del infierno, porque descendieron vivos, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque tomaron de la manzana, comieron de la idea de que Moisés no era nadie para darles órdenes. Y Moisés no era que quería darles órdenes, Moisés quería libertarlos, pero Moisés nunca los libertó. Los libertó de Egipto, sí, pero nunca sacó a Egipto del corazón de ellos, porque ese es su trabajo que le corresponde a Dios. Pastor, 25 años en el templo, en la iglesia, pastor, para la gloria de Dios, sí, pero el mundo no ha salido de su pensamiento. Por eso seguimos haciendo lo mismo. Escúcheme, incluso algunos, si no ve a nadie, porque estoy hablando con usted, hacemos cosas, generalizando, hacemos cosas peores ahora que somos cristianos que antes que estábamos en el mundo. Alábale. Dice: en Edén, tú estuviste en el deleite, tú estuviste en lugar de honra, y ahora vienen otros 2 y los colocan ahí. Y no solo a ellos, vamos a llenar el mundo ocupando el mismo sitio. Por eso Satanás, todo lo que se parece a Dios y todo lo que huele a Dios, él lo detesta. Pastor, qué feo es, hermano, pero se aparece a Dios y Dios lo detesta, aunque para usted sea feo. ¿Me sigue que todavía? Entonces, ve al que está a su lado y dígale: le caemos mal, dígale.
¿Quién, hermana, le caemos mal a las tinieblas? Uno ve el niño recién nacido y dice, qué lindo. El diablo lo ve y lo ve y dice, a este hay que matarlo. ¿Y cómo lo matamos? No podemos tocar su vida, sí, pero podemos tocar el alma. Vamos a hacer que a los 5 años esté lleno de resentimiento, de dolor, de amargura, que crezca sin los padres. Vamos a engañar a los padres para que se dividan, para que este niño, que mira la luz que porta, este puede ser un Moisés de esta generación. Vamos a pervertir su familia, vamos a dañar su corazón para que Dios no pueda tener libertad de obrar con él. ¿Cualquier parecido con usted? ¿Usted cree que es casualidad que usted haya crecido sin padres o solo con uno? ¿Usted cree que es casualidad todo lo que ha pasado a su vida? ¿No cree usted que es que están queriendo cortar algo en usted? Pero ahí es donde Jesús dice, pero el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son los violentos? Aquellos que aún naciendo y creciendo en el dolor deciden agarrar las promesas de Dios y caminar en ellas. No son los que se andan levantando, lamentando. Señor, si tú me hubieses dado un padre, cosa diferente fuese. Y Dios dice, yo soy tu padre. Nada es casualidad. Todo tiene un propósito. ¿Estamos aquí todavía? Luego dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y ahí menciona unas cuantas piedras. Todas estas piedras son colores únicos. Y yo no pasamos de conocer los mismos colores, ¿verdad? Negro, blanco, rojo, amarillo, azul, y ahí ya verde melón ya nos perdimos cuál es. No existe tal cosa, ¿verdad? Pero yo me admiro cuando yo voy a un lugar donde venden pintura y sacan una cosa ahí como con 40 colores morados. Yo solo conozco uno. Morado oscuro, y de ahí no me busquen más. Que morado este, morado el otro, y Dios mío, así el rollo ve, y yo solo me sé 10 colores nada más. Esta piedra, cuando usted ve esto, ¿quiénes llevaban piedras en el pecho? Los sacerdotes. Entonces, que la vestimenta de él tuviese piedras o fuese como las piedras que representa, que tenía una función sacerdotal. ¿Dónde? No era cualquiera. No era un querubincito más, no, este era el querubín. ¿Nota la diferencia? Oficiales de policía muchos, pero aquel es distinto. Lo mismo pasaba con él. Dice que en sus vestiduras, y a mí me llama mucho la atención porque en la Biblia uno tiene que conectar las cosas. Cuando Saúl muere, el rey Saúl muere, Saúl tipifica a Satanás. Lo mismo que Coré, Datán, Abirán, On, lo mismo que Absalón, lo mismo que Judas, lo mismo que Caín. Porque todo lo que tiene una línea de rebeldía tipifica a Satanás. Si usted se da cuenta, David empieza a hacer un canto, un lamento, una endecha, dice la Biblia. Es un canto con lamento, de esos que uno se hace un nudo aquí en la garganta, acerca de Saúl. Y cuando David describe a Saúl, dice, te encantaba vestirte con vestiduras hermosas, coloridas. Entonces se da cuenta que vestidura para nosotros es ropa. Vestidura en la Biblia tiene que ver con cobertura. Significa que Saúl perdió la cobertura de Dios porque agarró otra cobertura. ¿A que no me dice cuál fue? Dígame, ¿cuál cobertura fue la que agarró Saúl? Porque Satanás sabía lo que era que se sentía que lo quitaran de un lugar. Entonces Saúl vio a David y dice, si yo no lo mato a este me va a quitar de mi lugar. Y buscó matarlo, pero no pudo. Porque es que si a usted Dios lo llamó, se puede revelar, quien se revele no lo van a quitar. Pero si a usted Dios no lo llamó, sin que se revele nadie, siempre lo van a quitar. ¿Ves la diferencia? Entonces, las piedras preciosas tienen que ver con evidencia de grandeza, gloria y esplendor. Pero luego dice, tamboriles y flautas estaban dispuestos. El 14. Los primores, no los primeros, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Escúcheme, yo incluso lo prediqué un par de veces. Muchos han pensado que Satanás fue creado para dirigir la alabanza en el cielo. ¿Y cuántos hemos escuchado eso? Que por eso cuando él nació ya lo estaban esperando, el tambor, como que dice, vaya, este tambor, no tocarlo. No. Está diciendo acá que cuando él fue creado, hubo celebración, hubo gozo. Eso es como que Dios creó a todo el mundo
de último Dios los convoca a todos y dice: voy a crear a un ser que será distinto. Cuando Dios empezó a hacer aquel ser, todos los ángeles empezaron a alabar a Dios por la grandeza del ser que crearon. Le repito, no alabando al ser creado, sino a Dios por el ser que había creado. Los primores de los tamboriles estaban preparados para ti cuando tú, en el día de tu creación. Satanás es un ser creado, no es eterno. Eterno es lo que no tiene principio y tampoco tiene fin. Inmortal es lo que teniendo principio no tiene fin. Usted y yo. Hello. ¿Usted y yo tuvimos un principio? Por supuesto. ¿Tenemos un final? No, porque el que está en Cristo no tiene un final. Ahora Cristo es nuestra final. Por eso Él dice que si le recibimos somos herederos ¿de qué? De una vida eterna. O sea que viviremos eternamente y para siempre. Amén. Entonces, su creación fue celebrada por el cielo. El versículo 14 también dice, el 14, tú, querubín grande, escúcheme, ¿era un querubín, sí o no? Pero, ¿por qué Dios agrega la palabra grande? No es que era más alto que los otros. Habla de dignidad. Cuando hablamos de dignidad, estamos hablando de que tú, querubín grande, estamos hablando de que era un querubín como otros, sí, pero el nivel de importancia y de jerarquía, permítame usar la palabra jerarquía, ya aprendimos que Dios no creó niveles jerárquicos, está hablando de la dimensión de lo que Él representaba. Tú, querubín grande, protector. La palabra protector significa uno que cubre. O sea, Satanás fue creado para cubrir. Fue creado para hacer sombra, para hacer una cubierta y para defender. Pero ¿para defender qué? ¿Cubrir qué? Y se supone que nada podía atentar contra lo de Dios. Pero es que la función de los querubines es proteger, es guardar, es ser un escudo. Por eso es que usted se fija que cuando Dios manda hacer el arca, ¿qué representa el arca? La presencia de Dios. ¿Qué pide Dios que coloquen en la tapadera? Dos querubines. ¿Cuál es la intención? Que esos querubines estén cuidando, guardando, cubriendo, haciendo sombra ¿qué? A la presencia de Dios. La misma Biblia dice que Dios monta o Él se mueve en nubes guiado por querubines o en querubines. Entonces la función de Satanás era cubrir, era ser un escudo a la presencia, a la gloria de Dios. ¿Por qué Él no permite o trabaja para que nadie tenga acceso a la presencia de Dios? Porque Él sabe el poder que hay cuando alguien se mete en la presencia de Dios. Escúcheme, ¿qué es meternos en la presencia de Dios? Porque nosotros somos bien especiales y nosotros, según nosotros, somos bien bíblicos. Y nosotros, todo el que quiera recibir del Señor, venga al altar. No, el altar era para matar, no era para bendecir. El demoniado, tráigalo al altar. No, el altar no era para cosas inmundas, el altar era para presentar ofrenda a Dios. Pero en fin, como la estructura de templo que tenemos hoy y tiene todo el mundo, no es bíblica, sino que es católica. Pero en fin, entonces, vamos a esto. ¿Cómo nos metemos a la presencia? Tenemos gente, Dios mío, que piensan que el único lugar donde pueden orar es aquí. Tenemos gente que el único lugar donde abren su Biblia y encuentran sus lentes perdidos es aquí. Entonces una cuchara como que, ¿verdad? Escúcheme, usted puede estar acostado en su cama. Permítame esto, en el inodoro de su casa puede estar usted. Y desde ahí usted puede tener acceso a la gloria de Dios. ¿Cómo hago, pastor? Levanto la mano, ¿qué hago? Una adoración. Dios busca oradores. ¿Cómo? Dios busca lectores, estudiosos. Pregúntese usted sin ver a nadie, ¿seré yo un adorador, Padre? Porque la adoración es vivir pensando en Dios, en torno a Dios, no en torno a mi vida.
Ezequiel 28:15 dice. ¿Cómo era? Levántame la mano los perfectos aquí. En Cristo, pastor. Sí, ahí la compramos todos, ¿verdad? Perfecto eras. ¿En qué? En todos tus caminos. Perfecto en todos tus caminos. La palabra perfecto, no se lo coloqué ahí, pero es la palabra tamín en hebreo, que significa íntegro, cabal, irreprochable, incuestionable, completo. Es la misma expresión, el mismo término que Dios utiliza para referirse a Job. Le dije esto el otro día a la carrera y yo se lo explico más. Cuando Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Qué responde él? De rodear la tierra. Podemos empezar por preguntarnos ¿qué anda haciendo él en la tierra? Pero la misma palabra nos dice que él fue arrojado a tierra. Número 2, el que debía ser el gobernante de la tierra, que era Adán, le entregó en bandeja de plata la autoridad para gobernar la tierra. Ahora, mire, aguánteme esta y apedréeme si quiere, pero quien debió haberse presentado delante de Dios para dar informe de la tierra no era Satanás, era Adán. Pero ¿por qué no va Adán? ¿Por qué va Satanás? Que le entregó la jurisdicción. Aquí todavía. Entonces viene Dios y como a Dios le encanta, como todo padre orgulloso en el buen sentido, encanta evidenciar a sus hijos, dice, y ahí mientras andabas paseando en la tierra, ¿no viste a mi hijo Job? No dice hijo, ¿verdad? Porque en aquel tiempo nadie era hijo de Dios. Hasta que Cristo vino y rompió la maldición en la cruz, ahora podemos ser hechos hijos. Y podemos ser hechos es porque no lo éramos. Entonces dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Usted se da cuenta que la palabra con las cuales Dios lo describe es la palabra tamín. En pocas palabras Dios le está diciendo, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Sabes cómo es Job? Job es justo lo que tú eras antes de haber caído. Y es tremendo que teniendo todo lo que tú tenías caíste, y Job, que es terrenal, no ha caído, más antes se ha guardado para mí. ¿Se da cuenta del poder que hay en la voluntad y en la decisión del corazón de un hombre? Y no es que Job no fuese tentado, porque ¿qué dice Job 31:1? Póngalo ahí, Job 31:1. Job 31:1. Eso no está en el material, así que anótelo ahí en su. Hice pacto ¿con qué? Con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? O sea, en pocas palabras, Job, traducido al buen dueño, está diciendo, hice pacto para no tener ojos de ventilador. Hice pacto con mis ojos, dice Job, para no ver con codicia, con lujuria, con lascivia, ni con inmoralidad a ninguna virgen, a ninguna mujer. Él hizo pacto él mismo con sus ojos. Los agarró, los miró, no, ¿verdad? Los tocó y dijo, hago un pacto con ustedes. Ustedes fueron diseñados para ver la gloria de Dios. Pastor, yo le oro al Señor, pastor, para que Él me permita ver aunque sea el ala de un ángel. Bueno, deje de ver pornografía, purifique sus ojos. De andar viendo novelas turcas, purifique sus ojos. Ay, gracias a Dios veo las mexicanas, pastor, no las turcas. La misma cosa. La misma cosa. No, pastor, lo mío es una serie. ¿Cómo se llama? Pablo Escobar. Narcoserie. Pastor, pero yo creo que eso ya usted es muy radical. Llámeme lo que quiera. Dígame radical si quiere. O como sea. Pero una mosca muerta hace ceder el perfume del perfumista. Y ya vamos a ver más adelante de dónde salen las moscas. No las que usted y vemos naturalmente, ¿verdad? Sino las que menciona la Biblia, en el sentido espiritual. Entonces, dice, yo hice pacto.
Entonces, ¿por qué Dios llama a Job íntegro? ¿Por qué lo llama perfecto? Porque la perfección en el hombre no es una santidad al nivel de Dios. La perfección en el hombre es una decisión que se alimenta todos los días. A ver, voy despacio y con buena letra. Levántenme la mano los que pecan generalmente. Ok. Y usted y yo, escúcheme, y usted y yo, para alimentar nuestra carne decimos, pero es que mientras estemos en este cuerpo, siempre vamos a pecar. Eso así como para lavarnos las manos. Y sí, es entendible. De hecho, la Biblia en su contexto lo deja ver que es así. Dice Pablo, para no pecar tendría yo que salir de este cuerpo. O sea, no está hablando de esto. Pero perfección es aquel hombre, aquella mujer que todos los días se levanta con el deseo fuerte de ser íntegro a Dios, de ser leal a Dios. Falló, pero se levanta, porque su intención no era fallar, su intención era honrar a Dios. Entonces Dios a eso le llama a alguien que es íntegro. No es alguien que no tiene mancha, porque bueno, sería imposible con tanto que huelen nuestros pensamientos, pero todo tiene que ver con lo que usted y yo estamos alimentando. Yo le dije, si usted anda pensando todo el día en carne, ¿qué va a soñar? Entonces, dice, era perfecto, alguien que era íntegro. Te pregunto, ¿cuántos de nosotros somos íntegros en el ministerio con Dios? ¿Cuántos de nosotros somos irreprochables como familia? Yo no le digo como esposos, como familia. ¿Qué tan buen primo es usted? ¿Qué tan buen tío? ¿Qué tan buen sobrino es usted? ¿Qué tan buen abuelo o bisabuelo algunos ya? ¿Qué tan buenos somos? Digamos, dice, perfecto era en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Y aquí viene lo que preguntaba el hermano Argen. Se halló maldad significa concebir. ¿Qué es concebir? Ayúdenme, ¿qué es concebir? Embarazarse de algo. A ver, ¿usted de qué está embarazado? Sí, porque los hombres también se pueden embarazar. ¿Sí? Solo las mujeres tienen vientre pero los hombres tenemos vientre espiritual. Aquí todavía. Nosotros tenemos que embarazarnos de lo de Dios, de la visión de Dios. Si usted no se embaraza, no va a poder dar a luz nunca. Se me fueron con esa, ¿verdad? Ve al hombre que está en su lado, dígale, embarazado, mijito. Diga, sí, está embarazado, mi hermano. A veces uno escucha cosas tan raras en la iglesia. Son cosas que siempre han estado ahí. Escúcheme. Concibió iniquidad. ¿Se acuerda usted cuando estudiamos lo que es el pecado? La transgresión, iniquidad, prevaricación. ¿Se acuerda todo eso? ¿Qué es iniquidad? A ver, huele ese disco duro. La transgresión es romper la confianza, saltar una regla. ¿Ah? La transgresión es como que la hermana me dé a mí, pastor, guárdeme mi monedero. Ella ya sabe que anda dinero adentro. Ella confía en mí. Entonces, si yo no la conociera a ella y yo le hago daño físico a ella para quitarle eso, se llama robar. Si yo sin aplicarle ningún daño a ella le quito eso, se llama hurtar. Pero si ella confiando en mí me lo entrega y yo le quito eso, entra en el área de transgresión, porque yo rompí una falta. Yo me salté una línea, una regla de confianza que ella tenía para conmigo. ¿Me explico? Entonces Dios confía plenamente en usted. Por eso le entregó dones, porque dijo, a esta le entregaré el don de sanar enfermos, porque yo confío plenamente en que Él va a desarrollar esto que yo le he dado. Pero muchos los hemos enterrado. Muchos hemos enterrado los dones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios me da un don a mí y yo no lo pongo por obra, ese don está dejando de bendecir gente en la iglesia. Entonces puede ser que ella, que no estaba pidiendo este don, lo reciba, no porque Dios quería dárselo a ella, sino por mi
por mi negligencia, Dios va a darle a ella. ¿Por qué? Porque en lo poco fue fiel. Ella con poco fue hallada fiel. Fiel significa digno de confianza. Entonces Dios dijo, con el don que le di de consejería, ella lo ha trabajado. Entonces voy a confiar en ella para darle el otro don que aquel otro no quiso. No, pastor, pero lo que Dios ya me dio no me lo quita, porque irrevocables son los dones. Irrevocable es que no se arrepiente de habérselo dado. No significa que no se lo pueda quitar. Hello. Usted y yo vemos gente que deberían estar sirviendo, pero no están sirviendo. Entonces Dios tiene que levantar a otros. Dios tiene que poner a otros. Porque Dios no va a dejar su obra sin trabajadores, permítame esa expresión. Entonces dice, se halló en ti maldad, significa concebir iniquidad, injusticia, distorsionar. Satanás distorsionó su llamado, porque él no fue creado para sentarse al lado de Dios. Fue creado para manifestar a Dios. Fue creado para mostrar al Padre. Y yo le pregunto, ¿cuál es nuestro trabajo? Mostrar a Cristo. ¿Se da cuenta que nos dieron la misma chamba? El mismo trabajo. Por eso Él se empeña en que usted y yo distorsionemos las cosas como Él lo hizo, para que usted y yo lleguemos al lugar donde Él va a llegar, porque Él, dice la Biblia, ya fue condenado. Él ya sabe para dónde va. Entonces, antes de irse, Él quiere llevarse todos los que Él pueda llevarse. Yo le pregunto, ¿y como cuántos se habrá llevado ya? Que no sea que el siguiente en la lista sea usted, entonces mejor con los pies juntitos, ¿verdad? Eso sería el evangelio del miedo. No, hermano, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, amén. Ok, luego dice, una vez que él faltó a su perfección y se volvió un hombre inicuo o un ser inicuo, empezó a hacer contrataciones. Mire 28:16 de Ezequiel 28:16. Ezequiel 28:16. A causa de la multitud de tus contrataciones. A ver, cuando usted y yo escuchamos contrataciones, ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos por contrataciones? Escúcheme. A usted lo contratan para vender Herbalife. A la semana, ¿cómo anda hablando usted? ¿Ah? No, a los 15 días, al mes, ¿cómo anda hablando usted? Lo puedes creer, lo puedes lograr. Contrataciones significa meter la visión en tu mente y en tu corazón. ¿Qué fue lo que él hizo? Él quería llegar allá arriba. Entonces empezó a hablar con ángeles. Algunos, esto no es Biblia, ¿verdad? Porque algunos dicen que la Biblia solo habla de 3 arcángeles. Y el primer error es que Satanás no es un arcángel, es un querubín. Entonces dicen que como Satanás se trajo la tercera parte de los ángeles, dice que Dios creó 3 ángeles especiales: Luzbel, Miguel y Gabriel. Entonces, como quien dice, a uno le dio 100 ángeles, a otro 100, al otro 100. Entonces Satanás se trajo 100. Eso es antibíblico, no tiene nada que ver. Empezó a contratar, empezó a decirle a algunos ángeles: si tú te vienes conmigo, vas a recibir derechos, privilegios, honores que no los tienes ahora. En tu empresa te dan seguro de vida, no. Prestaciones, no. Yo te voy a dar prestaciones, yo te voy a dar aguinaldo, yo te voy a dar vacaciones y lo que querrás. Si casás o tu esposa da luz, lo que querrás. Entonces, ¿quién no se va para esa empresa? Entonces, es lo mismo que sigue haciendo hoy en día. Se levanta por allá un muchachito que creció en la calle y él tiene talento para cualquier cosa menos para cantar, pero él quiere ser cantante. Y Satanás va y lo engaña a través de alguien. Si tú firmas un contrato conmigo, yo te puedo hacer el cantante más famoso de este tiempo. Y ahí tenemos un montón que saben cualquier cosa menos cantar, pero son multimillonarios. ¿Por qué? Porque vendieron su alma. Fueron contratados. Ellos son marionetas. Cuando digan paz, de repente va a venir la destrucción sobre ellos. La bendición de Dios en todos aquellos futbolistas, artistas, músicos, lo que sea, es que están vivos.
La bendición de ellos es que sobre ellos es que están vivos, pero hasta ahí. La bendición de Dios sobre usted es que usted está vivo, tiene a Cristo, tiene pacto, tiene promesa, tiene herencia, tiene identidad y sigue contando. Entonces, usted y yo no debemos de, ay, como quisiera yo ser como la Jennifer López, 14 matrimonios ha tenido. No, yo digo por bonita, pastor. Por favor, la gracia de Dios embellece. Si no me cree, vea al que está a su lado. La gracia de Dios nos embellece, hermano. Ok, la multitud de tus contrataciones significa ofrecer un pago. Ahí se lo coloqué, significa hacer comercio, ofrecer un pago. Escúcheme, por ahí hay un dicho que dice que mal paga el diablo a quien bien le sirve. Escúcheme esto que leí en una ocasión. No me haga mucho caso porque obviamente no es Biblia. Por allá en un lugar había una señora que se había dedicado al ocultismo. Era una bruja muy poderosa. Tan poderosa que tenía muchos otros bajo el cuidado de ella. Ella los instruía, los formaba. Llegó el tiempo en el que ella murió. Y como a ellos les enseñan que ellos son los que dominan a los demonios, pues ella se creía muy poderosa. Los demonios, ellos dominan a los brujos, pero a ellos, como les interesa trabajar, les hacen creer que ellos son los que dominan. No me meto ahí ahorita. Ella muere. Y cuando muere, obviamente desciende al infierno. Se encuentra con Satanás. Esta es una ilustración, porque Satanás no vive en el infierno como algunos creen. Esta es una ilustración. Y dice que cuando llega al infierno sale ella contenta, luego del fuego, a abrazar a Satanás y a decirle: amo, aquí estoy. ¿Dónde está el reino que usted me prometió en vida? La miró, la agarró de acá, de la cerviz, de la nuca, la tiró en una celda. Le dijo: ese es tu reino. Empezó a reírse de ella. Todo mundo en esta tierra tiene un amo, tiene un Señor. Y si ese Señor no es Cristo, y todo mundo le sirve a alguien, porque a esta tierra usted y yo venimos para servirle a alguien. A esta tierra usted y yo venimos para servirle a alguien, o a Dios, porque para nosotros no hay otra opción. ¿Sí? Entonces, luego dice el versículo 18, Ezequiel 28, 18: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. ¿Qué es profanar? ¿Qué es profanar? Creo que no vimos esto en investigación, pero tocaba ya. Profanar es ensuciar lo que estaba limpio. Ya conmigo, profanar es ensuciar la vestidura blanca de justicia que me entregaron. Para que algo que fue profanado sea limpiado, ocupa un ritual de purificación. En nosotros no es matar corderos, es venir al encuentro con Cristo para que su sangre nos lave y nos limpie. Amén. Dice: yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ponerlo en ceniza tiene que ver con ponerlo en quebranto, en luto, en dolor. Por eso Él se convirtió en un agente de dolor, en un agente de sufrimiento, en un agente de tortura, porque Él fue condenado a eso. ¿Me sigue acá todavía? Entonces, la ceniza tiene que ver con una condición de muerte, de luto y de dolor. Le coloqué yo ahí, resumiendo estos pasajes, podemos ver que el orgullo lo hizo abandonar su lugar de honor. Miren, ¿Satanás adulteró? Sí, adulteró. El adulterio tiene que ver con romper un orden, un diseño exactamente, distorsionar. Pero lo que creció en él fue el orgullo. Porque la Biblia dice: a causa de tu hermosura, te viste y pensaste y dijiste: ¿qué tienen ellos que no tenga yo? Mira el cuidado de decir estas cosas. ¿Y por qué lo ponen a él? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Yo puedo hacerlo mejor. Ojo con la fuente de ese tipo de pensamientos. Entonces, a causa de eso cayó. Entonces, ¿cómo se llamaba? Luzbel o Lucifer, como usted quiera decirle, que representa o nos da a conocer parte de su diseño. Pero
Cuando alguien pierde, pues, su naturaleza, entonces Dios lo va a llamar de acuerdo a lo que ahora representa. Por eso es que usted ve en la Biblia que Jesús encuentra a un hombre que se llama Simón. Simón significa caña. Esa caña que cuando el viento corre la dobla por todos lados, cuando el agua viene la dobla. Y dice Dios, dice Jesús, no te voy a llamar Simón, no te voy a llamar débil, no te voy a llamar inestable, te voy a llamar piedra, te voy a llamar Pedro, te voy a llamar roca, que significa que a partir de ahora serás estable, serás firme, nada te va a golpear, mas tú no golpearás a ellos. Dios le cambió el nombre porque le cambió la naturaleza, le cambió la identidad. ¿Me sigue acá todavía? Entonces Dios nos cambió a nosotros el nombre. Vea un ejemplo claro de esto. Llevan a Daniel a Babilonia. ¿Y qué es lo primero que hace el diablo en Babilonia? Cambiarle el nombre, porque le quiere cambiar el diseño. Pero Daniel nunca aceptó un nombre extraño. Pero sí es interesante que a los otros tres muchachos, ¿cómo los llamamos usted y yo? Usted y yo los llamamos por el nombre que el diablo les puso, no por el que Dios les colocó. Misael, Ananías y Azarías se llamaban. Y si usted busca el significado de esos nombres, son nombres proféticos, son nombres con un diseño de Dios. Pero si buscan los otros, son diseños satánicos. Sadrach, Mesach y Abednego. Abednego significa el que es siervo de Nebo, que era uno de los demonios que adoraban allá. Entonces uno tiene la costumbre de llamar a la gente por sobrenombre. Y Dios no nos llama a nosotros por sobrenombre, nos llama por nuestro nombre. Ahora, vamos a ver los nombres y títulos. ¿Cuál es la diferencia entre un nombre y un título? El nombre representa ¿qué? Identidad, naturaleza. Por ejemplo, Dios es Jehová Rafa. Dentro de su naturaleza está el sanar. Jehová Siquenú. Dios es nuestra justicia. Y en la justicia de Dios, toda injusticia es retribuida. Sobre todo cuando los hijos de Dios cometen injusticia. Entonces vea esto. Cuando Satanás cae, él pierde su diseño. Entonces él no es que adquiere un nuevo nombre. No es que él decidió. Es que ahora su conducta, su naturaleza le da un nuevo nombre. En la Biblia encontramos, yo le coloqué aquí 4 nombres, de repente hay un poco más. El primer nombre que encontramos de Satanás lo encontramos en Job capítulo 1, versículo 6. Aunque creo que en Crónicas ya había un pasaje donde lo menciona, pero es donde Dios dice que llegaron a presentarse delante de Dios. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. ¿Y quién más iba ahí? Satanás. Y la palabra Satanás significa uno que se opone, adversario, oposición. Pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos sufrido oposición desde que venimos al Evangelio? Ya nadie. Todos. Ahora, pastor, ¿significa que ese día que sentí oposición, Satanás estaba fuera de mi casa? No. Oposición significa lo que él representa, y todo su equipo de trabajo hace lo mismo: manifestar la naturaleza del príncipe que ellos tienen. Entonces, si usted y yo adoramos un Dios de amor, ¿qué deberíamos de manifestar usted y yo? Pues amor, la lógica nos lo dice. Entonces Satanás significa el que es adversario, el que se opone. Luego tenemos la palabra, el nombre diablo, Mateo 4:1. Algunos asocian que diablo no es un nombre, es un título, pero por eso en algunos pasajes lo vemos con D minúscula, pero representa una naturaleza que él tiene. Entonces vamos a meterlo aquí como nombre. Dice acá: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para, escúcheme, Satanás estaba, y donde estaba con su trono, dijo que quería llegar ¿dónde? Al cielo. Como él lo intentó y no pudo, quiso hacerlo con Adán y Eva y les dijo: ustedes no van a llegar arriba, ustedes coman del árbol, porque ese árbol representa a Cristo. Como no pudo con ellos, sí pudo con el primer Adán, viene con el segundo Adán y le dicen: si tú eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan.
la misma intención con diferentes elementos. Si Jesús convierte las piedras en pan, usted y yo no estaríamos aquí hablando de esto. Pero Jesús nuevamente lo rechaza. Entonces, la palabra diablo tiene que ver uno que acusa, uno que es calumniador. ¿Qué es una calumnia? Usted que sabe bastante, ilústreme. ¿Qué es una calumnia? Pastor, me andan calumniando, pastor. ¿Qué significa eso? Ah, que andan hablando cosas de usted que no son ciertas. Ahora levántenme la mano los que han andado hablando cosas de otros que no son ciertas. No me levante la mano, no me levante la mano. Sí, porque ¿qué Eclesiastés dice? No apliques tu corazón a las cosas que se dicen de ti, porque sabe también tu corazón que en otro tiempo tú también has hablado mal de otros. Búsquelo. El sabio Salomón hablando en medio de su vanidad, hablando verdades poderosas. Entonces, diablo significa calumniador. ¿Cuál era la calumnia que él en dado caso levantaría contra Jesús? Que él está levantando un falso, porque sus palabras tienen la intención de que Jesús analice, le dice, si tú eres hijo de Dios. Eso es como cuando usted viene para la iglesia, ya viene un poco tarde, se sube al bus y cuando el bus arranca dice, apague la estufa, cerré el portón, me conecté esta plancha. ¿Sí? ¿Está aquí? Porque lo que quiere es meterle duda. Usted está aquí, ¿verdad? Alabarán la estufa, a Jehová toda la plancha. No tiene paz para concentrarse porque usted está con la mente allá en la duda que tuvo. Y llega a su casa y se da cuenta que la plancha está bien guardadita, la estufa bien apagadita, todo tranquilo, ¿verdad? Fue un mero pensamiento, un mero pensamiento. Entonces, calumnia dice también acusador. Porque es que, óigame, este es tremendo porque dice Apocalipsis que se presenta de día y de noche a acusar. Pero le digo algo, ¿sabía que las acusaciones que se hacen tienen fundamento? Las acusaciones que Satanás hace, ¿sabía usted que tiene fundamento? Él no va a inventar, va a decir lo que usted y yo hicimos. Y eso no es mentira, y pasó. Creo con ojo, hermano. Ya, aquí te traigo lo que hizo fulano de tal hoy. Y ahí dice a qué hora salió, lo que habló, con quién anduvo, qué comió, qué hizo, aquí todavía. Dice, los acusa de día y de noche, pero abogado tenemos, amén. Entonces, otro nombre es Belcebú. Ahí están las moscas, mire. Belcebú, dice, este no echa demonios, dicen los fariseos, si no es por Belcebú. Esto está en Mateo 12:24. Vamos a buscarlo, Mateo 12:24. A los fariseos, al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Algunos asocian que Belcebú tiene que ver con un príncipe que tiene algún rango en algo específico, no precisamente Satanás, pero la mayoría de estudiosos concluyen con que tiene que ver con Satanás. Ahora, es interesante, Belcebú tiene varios significados, pero le puse ahí los dos que más me interesaba que viéramos. Significa estiércol, significa Dios de las moscas. Y si usted se da cuenta que cuando Salomón habla en Eclesiastés, él menciona las moscas y las relaciona con el perfume. La palabra perfume que aparece ahí no es el que usted y yo nos echamos, tiene que ver con unción, tiene que ver con la unción que fluye desde la cabeza hasta la planta de los pies. La unción sobre la cabeza me cubre los pensamientos para que yo piense como hijo, para que yo tenga mentalidad de reino y no mentalidad de esclavo. ¿Me sigue? La unción sobre los ojos, el aceite sobre los ojos me permite a mí santificar mi vista como lo hizo Job. El aceite sobre los oídos, así como el sumo sacerdote horadaba la piel de la oreja, el lóbulo de la oreja, tiene que ver con guardar mis oídos para escuchar la voz de Dios. Si yo no estoy escuchando la voz de Dios, voy a escuchar la voz de alguien más. Entonces es importante tener el oído bien sensible a la voz de Dios. Y el más grande ejemplo de esto es
el profeta Elías. Elías era un hombre con pasiones como las suyas y como las mías, pero era un hombre de oración. La oración lo mantenía firme y sensible. Se mete en una cueva, usted ya sabe la historia, va huyendo, se mete en una cueva y dice: yo quiero morirme mejor. Dios lo visita a la cueva y le dice: ¿qué está haciendo aquí? Y Dios le dice: sal de la cueva. ¿Por qué no habla con él dentro de la cueva? Porque es que Dios no lo mandó para la cueva. El lugar suyo no es estar metido allá en sus no, es que estoy triste, pastor, ore por mí. No, salga de ahí. Dice: sal y hablaré contigo. Y se levanta Elías y dice que vino un viento que rompía los montes. Dice la palabra, pero Dios no estaba ahí. Luego vino un terremoto, pero Dios. Y luego creo que un fuego, pero Dios no estaba ahí. Usted y yo hubiésemos salido a lo primero, hermano. Usted y yo en el Sinaí temblaba. Aquí está Dios. No era Dios el que se estaba manifestando, era este el que se estaba manifestando. Porque la intención con el viento que rompía y el terremoto es volver a meter a Elías al fondo de la cueva donde estaba. Pero después de eso dice que vino un silbo apacible. Vino la paz. Y ahí salió Elías. Dios habló con él. ¿Se da cuenta? Es justo cuando usted y yo estamos queriendo salir, viene algo y nos vuelve a meter donde estamos. Y no entendemos. Porque como no tenemos sensible el oído a la voz de Dios, no estamos entendiendo que Dios nos quiere sacar de la cueva, pero hay algo que quiere meternos dentro de la cueva. ¿Está aquí todavía la iglesia? Entonces, vamos acá. El Belcebú significa Dios de las moscas, Dios del estiércol. Y Eclesiastés, busque Eclesiastés capítulo 10, hijo. Eclesiastés capítulo 10. Creo que es capítulo 10 de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 10. Ahí está. Las moscas, ¿cómo? Muertas hacen heder. ¿Cuándo usted ha visto que una mosca huele mal? ¿Por qué son moscas muertas? Porque no tienen vida. Obvio, pastor, no. Vida espiritual. No son moscas naturales. Está hablando de entes espirituales, de espíritu. No son espíritus que soplen vida sobre usted. Son espíritus que soplan muerte. Son espíritus que vienen, pastor, pero no creo yo que por ver una X película mi unción disminuya. Listo, pues va a mirar la película. A ver, ¿de qué tamaño es una mosca? Sí, ¿qué tamaño es? No, hágalo con sus dedos, ayúdeme. ¿Cómo es la mosca? Mire esa mosca y diga conmigo: esto, de este tamaño, me puede echar a perder la unción y todo lo que la unción significa. Pastor, pero es que yo como David, pastor, con osos y leones. No, papito, una mosquita fue la que le mandaron. ¿Qué oso ni qué leones? Una mosquita, no era ni mosca, era mosquito. Y le chupó la unción que tenía. No vaya a ver a nadie. Otro nombre, Abadón o Apolión. Este aparece en Apocalipsis 9:11. No lo busques, hijo. Significa ángel destructor. Hay otro significado que significa el ángel que está a cargo de los ángeles caídos. Pero estos son nombres. Ahora, a partir del número 4, todos los que están para abajo son títulos. Y dentro de los títulos, en Génesis se le da el título de serpiente. En Apocalipsis se vuelve a repetir que él es la serpiente antigua. En Apocalipsis también dice que él es el dragón. Mateo 13 habla de que él es el maligno. Porque ¿qué son los títulos? Funciones. El que vaya es el maestro. ¿Qué entendemos usted y yo que hace? El que vaya es electricista. ¿Qué entendemos que hace? Bueno, entonces cuando aquí dice allá va la serpiente, ¿qué entendemos? Que es alguien que se mueve con astucia, que es alguien que se mueve con mucha cautela. Allá va el dragón. ¿Qué tiene que ver eso? Alguien que es violento, alguien que es cruel. Otro ejemplo, allá va el que es maligno. ¿Qué significa? Dios es benigno y este es maligno, igual que un árbitro que había, Maligno Pineda.
Luego dice príncipe de este mundo. Escuche, ¿quién es el dueño del mundo? Mía es la tierra y su plenitud y el mundo y todos los que en él habitan, dice Dios. Amén. Y la firma. Sí, pero Dios en esta tierra puso un príncipe para que la guardara, la labrara y la sojuzgara y la hiciera crecer. Pero ese príncipe no entendió el asunto, cómo funciona esto, y entregó su principado. Y su principado lo tomó alguien que para él poder gobernar en este mundo natural, siendo él un espíritu, ocupa un cuerpo. Entonces viene y se mete en los cuerpos de gente para poder gobernar. Y para él poder meter leyes de aborto se mete en los cuerpos de diputados, de gente, de senadores, de gente que está en el Congreso. No se mete en el cuerpo de aquel que hace bulla en el barrio, no, se busca en aquel que tiene injerencia en el país. De allá aparece el país, en una madrugada mientras el país celebraba que Honduras clasificó al mundial, allá instituyeron que se pueden casar personas del mismo sexo y nosotros ni cuenta nos dábamos. Y como iglesia de la semana andamos con pancartas, no al matrimonio del mismo sexo, sí a la familia. Andamos con pancartas, ¿por qué? Porque cuando teníamos que haber orado estábamos viendo el partido. Aleluya. Y luego usted puede seguir viendo ahí que habla del príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, el tentador, el acusador, el enemigo, padre de mentira, león rugiente y el último, ángel de luz. Pastor, mira qué bendición que ayer me visitó una gente a la casa, pastor, y mire que estuvieron ahí, pastor, me hablaron de la Biblia y hasta oraron por mí, pastor. ¿Y de dónde eran? No sé, pastor, dicen que son misioneros, que no sé qué. Y fíjate que me dieron un libro bien raro ahí, pastor. Porque no sorprenda, porque el mismo Satanás se viste de ángel de luz. ¿El pecado viene en forma oscura o en forma clara? Bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz de Cristo sea con usted.